Secundaria segundo grado. Matemáticas. Resolver problemas de cálculo de perímetro y área de polígonos irregulares. Estimadas y estimados estudiantes, es un gusto estar con ustedes en esta sesión de matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Alberto Valentín Carrillo Álvarez y les acompañaré durante esta sesión. Trabajaremos con el cálculo del perímetro y el área de polígonos irregulares. Para cumplir con el propósito de la sesión, resolveremos diversas situaciones con la finalidad de construir un sentido y un significado sobre el cálculo del perímetro y del área de polígonos irregulares. Les invitamos a que registren las siguientes preguntas para que puedan ser respondidas al finalizar la sesión. ¿Cuál es la importancia de calcular el perímetro y el área de polígonos irregulares? ¿Por qué es necesario dar sentido y significado a estos cálculos? Además, les invitamos a que registren en su cuaderno lo que aquí les pediremos, así como las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos que veremos en esta sesión, y consúltelas con sus compañeros y docentes a distancia. Para iniciar, partiremos de la siguiente consideración. Un polígono es una figura plana cerrada, formada por 3 o más lados rectos. Un polígono puede ser regular, el que tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales, o irregular, el que no tiene todos sus lados y ángulos iguales. Ahora analicemos y resolvamos el primer reto. Juan necesita comprar un terreno que mida por mucho 4,000 metros cuadrados de superficie, debido a la zona en que quiere adquirirlo. Su presupuesto le alcanza para un terreno de esa medida como máximo. En el periódico encontró a la venta un terreno cuyo croquis se muestra en la figura. El croquis solo muestra las medidas de sus lados, pero no indica cuál es su superficie, por lo que Juan quiere averiguarlo. ¿La superficie de este terreno cumple con las características que busca Juan? Allá en casa, tomen un momento para reflexionar acerca de lo que harían para contestar la pregunta. Anoten sus conclusiones en sus cuadernos. ¿Qué medidas tiene que considerar para saber si el terreno cumple con lo que necesita Juan? ¿Qué haría para calcular el área del terreno? Analicemos lo que hizo Juan para resolver la situación. Él identifica la figura como un pentágono irregular, por lo que la fórmula área igual a perímetro por apotema entre 2 no es posible aplicarla para calcular el área de este polígono, ya que esa fórmula se utiliza para los polígonos regulares y la forma del terreno no cumple con esas características, ya que la medida de sus lados es distinta, así como la medida de sus ángulos. Entonces, Juan midió la imagen del periódico y determinó la escala de la figura. Posteriormente, decidió dividir el polígono irregular en figuras cuyas fórmulas para calcular su área ya conocía. Como pueden ver, ¿en qué figuras dividió Juan el polígono irregular? ¿Podrían ustedes hacer la división del polígono de diferente manera? Con esta división, Juan se da cuenta que el terreno tiene 2 ángulos rectos, uno formado por lados de 60 metros y otro por lados de 30 metros y 60 metros. Entonces, él recuerda algunas figuras con ángulos interiores que son rectos. ¿Ustedes conocen alguna de esas figuras? Una de ellas es el rectángulo, por lo que Juan trata de dividir el terreno, de manera que pueda tener rectángulos en su interior. Juan traza varias líneas y toma las medidas de los segmentos que forman las figuras, considerando la escala de la imagen, de las cuales ya conoce la manera de calcular el área. Traza una primera línea horizontal, paralela al lado que se observa como la base del polígono, formando 2 polígonos irregulares. Luego, traza una primera línea vertical perpendicular a la base del polígono. Forma un rectángulo de 60 metros de largo
y al medir obtuvo que el ancho era de 37.27 metros. Con la misma línea determina un triángulo, considerando la escala de la imagen del periódico. Los lados resultan de 14.53 metros, 37.27 metros y 40 metros. Posteriormente, traza una segunda línea vertical perpendicular para dividir el sector restante en un rectángulo y en un triángulo. Este rectángulo mide 30 metros de largo y 22.73 metros de ancho. Los lados del triángulo formado con esta segunda línea miden 50 metros, 22.73 metros y 44.53 metros. Juan dividió el pentágono irregular en dos rectángulos y dos triángulos, figuras de las cuales ya conocen las fórmulas para calcular su área. ¿Qué debe hacer Juan a continuación? Juan debe calcular el área de los rectángulos y triángulos. Hagámoslo nosotros. ¿Qué debemos hacer para calcular el área de los rectángulos? Una manera es aplicar la fórmula A igual a B por H. A representa el valor del área, B representa la medida de la base del rectángulo y la H la medida de la altura. Ahora, utilizando la fórmula, calculemos el área del rectángulo 1 y el rectángulo 2. Para el rectángulo 1, al sustituir valores en la fórmula, tenemos área igual a 30 metros por 22.73 metros, de lo que se obtiene 681.9 metros cuadrados. Para el rectángulo 2, la sustitución en la fórmula nos da área igual a 60 metros por 37.27 metros, lo que es igual a 2.236.2 metros cuadrados. Ahora, al sumar el valor de las áreas de los dos rectángulos, se tiene 681.9 metros cuadrados más 2.236.2 metros cuadrados, que es igual a 2.918.1 metros cuadrados. La medida obtenida representa el área que ocupan los rectángulos dentro del terreno que necesita comprar Juan. Ahora, ¿qué se debe hacer para continuar con la resolución del problema? Se debe calcular el área de los triángulos. El terreno fue dividido por Juan en dos rectángulos y dos triángulos. ¿Qué hacer para calcular el área de los triángulos? Una manera es utilizar la fórmula área igual a base por altura entre 2. Calculemos entonces el área del triángulo 1 y del triángulo 2. Para el área del triángulo 1, al sustituir valores en la fórmula, tenemos que el valor del área es igual a 44.53 metros por 22.73 metros entre 2. Al multiplicar las medidas de la base y la altura, obtenemos, por redondeo, 1.012.17 metros cuadrados. Finalmente, al dividir el producto anterior entre 2, se obtiene 506.08 metros cuadrados. Para el triángulo 2, el área es igual a 37.27 metros por 14.53 metros entre 2. El producto de las medidas de la base y de la altura es, por redondeo, 541.53 metros cuadrados. Luego, al dividir ese producto entre 2, obtenemos, aproximado a las centésimas, 270.76 metros cuadrados. Ahora, sumemos el valor de las áreas de los dos triángulos, 506.08 metros cuadrados más 270.76 metros cuadrados es igual a 776.84 metros cuadrados. Con el área de los triángulos dentro del terreno que quiere comprar Juan, podemos calcular el área total del terreno. Juan sumó el área total de los rectángulos más el área total de los triángulos, es decir, 2.918.1 metros cuadrados más 776.84 metros cuadrados, que es igual a 3.694.94 metros cuadrados. El problema era determinar si el terreno cumple con las condiciones de tener como máximo 4.000 metros cuadrados, para que Juan se interese en comprarlo. ¿Este terreno cumple con esas condiciones? Dense un momento para comparar el resultado y las condiciones del planteamiento. Sí cumple, porque su área es menor a la máxima requerida por Juan.
que son 4,000 metros cuadrados. Ahora, allá en casa, tomen un tiempo y reflexionen acerca de la siguiente pregunta. ¿Cómo se calculó el área del terreno? Se dividió el terreno en superficies parciales, en este caso en rectángulos y triángulos. Luego se calcularon sus áreas, por lo tanto el área total es igual a la suma de las áreas parciales. Juan piensa cercar el terreno poniendo 3 hilos de alambre en cada lado. Si decide comprarlo, ¿qué cantidad de alambre requiere? Vayamos a la pregunta del problema, en la cual se cuestiona sobre la cantidad de alambre necesario para que Juan pueda cercar el terreno, colocando 3 hilos en cada lado. Allá en casa, calculen la cantidad de alambre que Juan necesitará para cercar ese terreno, como él necesita. Hagamos sus cálculos y contesten la pregunta. ¿Qué medidas del polígono irregular calcularon? Para dar respuesta a la pregunta, se debe calcular el perímetro de ese polígono. Una manera de calcular el perímetro de un polígono regular es multiplicar la medida de un lado por el número de lados. ¿Es posible aplicar esta fórmula en este polígono? En este caso no es posible aplicarla, porque esa fórmula se aplica a los polígonos regulares, cuyos lados tienen la misma medida. Pero en este caso, los lados del polígono no son todos la misma medida, así que se debe usar otra forma para calcular su perímetro. Una manera de calcular el perímetro del terreno, que tiene forma de un polígono irregular, es sumar las medidas de sus lados. Por lo tanto, el valor del perímetro es igual a 50 metros más 40 metros más 60 metros más 60 metros más 30 metros igual a 240 metros. Ahora, ¿qué hacer con la medida del perímetro para calcular la cantidad de alambre necesario para cercar el terreno? Se debe multiplicar por 3, porque el problema dice que Juan quiere colocar 3 hilos de alambre en cada lado. Entonces se multiplica 3 por 240 metros, lo que resulta 720 metros, siendo esta la cantidad de alambre necesaria para colocar 3 hilos de alambre alrededor del terreno. En la primera parte de este problema se llegó a la conclusión de que el área del polígono irregular es igual a la suma de las áreas de las figuras en que se puede dividir, pero ¿pasará lo mismo con el perímetro? ¿Ustedes qué piensan? Anteriormente calculamos el perímetro del polígono y obtuvimos 240 metros. ¿Cuál es la suma de los perímetros de los triángulos y de los rectángulos en que se dividió el polígono? Allá en casa, calculen los perímetros de los triángulos y de los rectángulos, así como la suma de estos perímetros. Para calcular el perímetro de los triángulos sumamos las medidas de sus lados. Para el caso de un triángulo tenemos que su perímetro es igual a 50 metros más 44.53 metros más 22.73 metros, con lo que obtenemos que el perímetro es 117.26 metros. En el caso del otro triángulo, sumamos 40 metros más 37.27 metros más 14.53 metros, por lo que el perímetro de este triángulo es 91.8 metros. Para el caso de un rectángulo, multiplicamos 2 por 60 metros y a este producto le sumamos el resultado de multiplicar 2 por 37.27 metros. Al resolver las operaciones, obtenemos 194.54 metros, correspondiente al valor del perímetro de este rectángulo. Para el otro rectángulo se multiplica el valor de la base por 2, el valor de la altura por 2 y se suman los productos de dichas multiplicaciones, o sea, 2 por 30 metros más 2 por 22.73 metros. De esta manera determinamos que el perímetro de este rectángulo es 105.46 metros. Luego, la suma de los perímetros de las figuras anteriores, 117.26 metros más 91.8 metros más 194.54 metros más 105.46 metros. De esta forma obtenemos 509.06 metros. ¿Este resultado es igual al perímetro del polígono irregular? Sabemos que el perímetro que obtuvimos anteriormente para el polígono irregular fue
de 240 metros y la suma de los perímetros de la figura en que se dividió ese polígono es de 509.06 metros. En este caso, el perímetro de las figuras en que se dividió el polígono no es igual al perímetro de ese polígono. ¿Les han surgido dudas o inquietudes? No olviden registrarlas en sus cuadernos para luego comentarlas con sus compañeros y compañeras y con sus docentes para aclararlas en la medida de lo posible. Les invito a que observen la figura A, B, C, D, E. ¿Será posible calcular su área así como está? Si se divide en otras figuras, de las cuales ya conocemos una manera de calcular su área, ¿cuántas figuras se pueden obtener al dividir esta figura? ¿Cuántas líneas se pueden trazar para hacer la división de la figura? Veamos. En esta manera de dividir el polígono irregular se prolongó el lado BC hasta el vértice E. Así, el polígono irregular se dividió en dos triángulos, pero ¿será la única manera en que se pueda dividir este pentágono irregular? ¿De qué otra forma se les ocurre? En esta otra forma que representa, podemos ver que se trazó una línea al interior del polígono. Esa línea pasa por el vértice C, es paralela al segmento AE y perpendicular a los segmentos AB y ED. Así, divide el polígono en tres figuras, que según las medidas de los ángulos son un rectángulo y dos triángulos. Ahora continuaremos con otra manera de calcular el área de un polígono irregular. Les invito a poner mucha atención y realizar las actividades que se les pidan. Las siguientes figuras son dos trapezoides, que son cuadriláteros que no tienen lados paralelos. Observémoslas. ¿Qué figuras se forman al trazar los segmentos de recta rojos? Efectivamente, se forman triángulos. Inténtenlo en casa, tracen polígonos irregulares y divídanlos de manera tal que puedan dividirlos en triángulos para poder calcular su área. Ahora bien, si tenemos la ventaja de cortar con un papel cuadriculado sobre el cual esté trazado el polígono, podemos emplear la cuadrícula para contar la cantidad de cuadrados completos que hay dentro del polígono y con los cuadrados que no se complementaron. Agrupar las partes que lo forman y hacer una aproximación a un cuadrado completo para posteriormente adicionarlos. Ustedes en casa analicen la figura y realicen una aproximación al área total de la figura. Sigamos. De los polígonos irregulares, elegiré trabajar con el que se muestra, porque al ser dividida en otras figuras, es la que menor cantidad de ellas tiene. Al trazar la diagonal del trapezoide que se muestra, este quedó dividido en dos triángulos. Nombraré triángulo 1 al que se formó en la parte inferior y triángulo 2 al que está en la parte superior. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de esas figuras? ¿Tienen los datos necesarios para calcular su área? Es importante que anoten las operaciones y que traten de resolverlas. Probablemente ya se dieron cuenta que necesitamos conocer las alturas de los triángulos para calcular su área. Y para ello podemos trazar líneas auxiliares, perpendiculares a algunas de sus bases. He girado la figura para que observemos las bases como comúnmente nos muestran las figuras, en posición horizontal. Pero es importante reconocer mentalmente e identificar cualquiera de las bases, independientemente de la posición de la figura. Una vez que hemos reconocido la base, identifiquemos las alturas. Sabemos que el triángulo tiene tres alturas, ya que en el caso del triángulo 1, no todas sus alturas están dentro de él. Prolongamos algunos de sus lados para poder encontrar el segmento perpendicular a la base que toca el vértice más alto. ¿Con cuál de las tres alturas trabajarían ustedes? Yo elegiré trabajar con la altura que está dentro del triángulo y tomaré las medidas de su base y de la altura. La base AC mide 9.62 unidades y su altura BF mide 2.83 unidades, como se muestra en la imagen. Calculamos el área del triángulo con la fórmula base por altura sobre 2 y sustituimos los valores, obteniendo lo siguiente.
al sustituir los datos en la fórmula que ya conocemos, tenemos lo siguiente: 9.62 por 2.83 entre 2. Al resolver las operaciones, el resultado es 13.6123. Sabemos que este resultado es el área, por lo tanto, son unidades cuadradas. De igual manera, elegimos una base del segundo triángulo y, tomando como referencia a esa base, medimos su altura, aprovechando que tomé la medida de la base del triángulo 1. Usaré esta misma medida como referencia de la base de triángulo 2 y mediré su altura correspondiente, obteniendo que la altura mide 6.86 unidades. Ahora calculemos el área del triángulo 2. 9.62 por 6.86 entre 2. Resolviendo las operaciones, obtenemos el área del triángulo 2, la cual es de 32.9966 unidades cuadradas. Con la información que hasta ahora tenemos, ¿qué debemos hacer para encontrar el área total del polígono? Sumar el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2, que en este caso es 13.6123 más 32.9966. Es igual a 46.6089 unidades cuadradas. Con esto hemos llegado a la solución del problema. Regresen a la estimación del área que hicieron al inicio de este problema. ¿Qué tan cerca o lejos estuvo esa estimación de la medida encontrada? Alumnas y alumnos, ¿de qué otra manera podemos calcular el área del polígono? Allá en casa, tomen un momento para pensar de qué manera podríamos contestar la pregunta anterior. Anoten sus ideas acerca de esto en sus cuadernos. Nos estamos acercando al final de la sesión. Les invitamos a que recapitulemos sobre lo que hicimos en esta ocasión. Reflexionemos. ¿Cuántas maneras de calcular la medida de la superficie, o sea, el área de un polígono irregular, trabajamos en esta sesión? ¿Cuáles fueron esas formas? ¿De qué manera calculamos el perímetro del polígono irregular que representó el terreno que quería comprar Juan en la actividad inicial? Con la actividad anterior finalizamos esta sesión en la que estudiamos el tema perímetro y área de polígonos irregulares a partir de diferentes datos. Es importante que tengan presente que las actividades que realizamos corresponden a un material de apoyo y que pueden fortalecer lo aprendido resolviendo las actividades del libro de texto de matemáticas de segundo grado. Gracias, alumnas y alumnos, por su atención. Deseamos que sigan aprendiendo las próximas sesiones de Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.